Las reglas. Parte 1. Bienvenidos una vez más. Les habla el relatador, transmitiendo desde la ciudad sin nombre. Esta noche compartiré con ustedes un relato que llegó en un sobre viejo, con un olor rancio que se impregnó en mi escritorio. Es la confesión sobre un joven llamado Julián Romero, un hombre que aceptó un trabajo que nunca debió de existir. Y esta es su historia. Julián tenía 24 años. Había pasado 3 meses sin empleo, durmiendo en un cuarto diminuto junto con su esposa y su hija recién nacida, rodeado de facturas sin pagar, de unos ahorros que eran casi inexistentes y del eco de su propia ansiedad. Una noche, mientras buscaba cualquier anuncio en el tablón de una gasolinera, vi un papel que parecía recién colocado. Se busca vigilante nocturno para hospital clausurado. Pago en efectivo al final de cada turno. No se requiere experiencia. Interesados, marcar este número. El teléfono público estaba a unos pasos. Sus manos temblaban mientras depositaba la moneda y marcaba. El tono retumbó en su oído como un presagio. Al tercer timbrazo contestó una voz que no sonaba del todo humana. ¿Estás dispuesto? ¿A qué?, contestó Julián. A cuidar el lugar, a cumplir las reglas. Tengo familia, necesito el dinero. ¿Cuál es la dirección? La voz respondió con calma. Hospital San Bartolomé, carretera 4, kilómetro 9, a las afueras del pueblo de la Traición. ¿A qué hora debo llegar? Antes de las 11. Si llegas después, no entres. El pago será entregado hasta el amanecer. Buena suerte, Julián. La llamada se cortó con un clic seco, que hizo eco en su pecho. Esa misma noche, con una mochila al hombro, un nudo en la garganta y las ganas de darle todo a su pequeña familia, caminó hasta el hospital que parecía estar abandonado. La puerta principal se abrió con un crujido largo y triste. Dentro, la penumbra era tan espesa que sentía que le oprimía el pecho. Pero no estaba solo. Detrás del mostrador oxidado, sentado en una vieja silla giratoria, había un anciano, con un abrigo negro y el rostro surcado de arrugas profundas. No dijo su nombre, simplemente alzó el cuaderno gris y habló con voz gastada. «Eres Julián, ¿cierto?» «Sí, así es, vine por el trabajo de vigilante». Empezaron a hablar unos minutos de su vida, de su familia, de cuánto necesitaba el trabajo y de cómo supo del mismo. Se dio cuenta que el viejo le prestaba mucha atención, como si quisiera recordar cada detalle. Después, viendo su reloj, se levantó, como si temiera algo, y dijo: «Si vas a quedarte esta noche, debes saber que este lugar no es como los demás». «¿De qué está hablando?», preguntó Julián, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Aquí no vigilas las paredes, vigilas lo que vive en ellas». El hombre pasó el cuaderno hacia él con un gesto lento. «Estas son las reglas. Si quieres salir, no rompas ninguna». Julián tragó saliva. El anciano se puso de pie, caminó hasta la puerta y antes de irse dijo sin mirarlo: «Escucha, muchacho, si quieres irte de aquí, hazlo, antes de las 12. Para serte sincero, esto no vale la pena». Y se marchó, dejando un silencio tan denso que podía escucharse el propio corazón. Temblando, Julián abrió el cuaderno. En la primera página escrita, con una caligrafía temblorosa, decía: «Reglas para sobrevivir al turno de la noche. Regla 1. No enciendas la luz del pasillo principal después de medianoche. Si la prendes, apágala de inmediato y cierra los ojos. Sentirás que algo pasa frente a ti. No intentes verlo. Regla número 2. Después de la 1 de la mañana, a cada hora en punto, debes contar en voz alta hasta 13. Si escuchas una voz contando contigo, no pares. Si se queda en silencio, corre a la recepción y no salgas hasta que amanezca. Regla número 3. Si suena el teléfono rojo, no contestes. Si contestas, la llamada no terminará nunca. Regla número 4. No confíes en nadie. Regla número 5. Si escuchas golpes en la puerta principal, no abras bajo ninguna circunstancia. No importa si oyes tu nombre o la voz de alguien conocido, no abras. Regla número 6. A las 4:04 de la mañana debes caminar hasta la sala de cirugía y encender la luz por exactamente 60 segundos. Si la luz parpadea, cierra la puerta con llave y no salgas hasta que deje de parpadear. Y regla número 7. Si encuentras una muñeca de trapo en el suelo, no la toques, camina en sentido contrario
y no mires atrás. Las páginas crujían al pasar, como si algo respirara entre ellas. Julián levantó la vista y sintió que el hospital entero lo observaba. Tal vez hubiera sido más fácil dar la vuelta y huir, pero el miedo a su propia miseria era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Así comenzó su primera noche en el Hospital San Bartolomé, una noche que, según el cuaderno, podía no tener fin si rompía una sola regla. El reloj de la pared, aunque cubierto de polvo, marcaba las 11:59 p.m. Julián revisó su reloj para verificar que fuera en la misma hora. Dejó la carpeta sobre el mostrador, tratando de convencerse de que todo aquello era una broma elaborada. Respiró hondo, caminó por el vestíbulo. Sus pasos hacían eco en el silencio. Las sillas estaban alineadas como si aguardaran pacientes que nunca volverían. Un calendario descolorido colgaba torcido en la pared, detenido en diciembre de 1991. Se preguntó cuántos años llevaba aquel lugar abandonado y por qué, entonces, seguía sintiéndose tan habitado. A las 2 en punto, el silencio se rompió. Tac, tac, tac. Los golpes provenían del interior del consultorio cerrado. Se le erizó la piel. Intentó no mirar la puerta mientras recordaba cada una de las reglas. Ninguna mencionaba esos golpes. El corazón le retumbaba en las costillas cuando sintió que alguien o algo caminaba al otro lado de la pared. Apretó los dientes, dio media vuelta y regresó a la recepción. El cuaderno gris seguía allí, abierto por la mitad. Notó que había una octava regla que no había visto antes. Regla número 8. Si escuchas pasos detrás de ti antes de la 1 de la mañana, no corras. Camina despacio hasta la recepción. Si corres, no llegarás nunca. Sus manos temblaron mientras pasaba la vista por las palabras. ¿Esa regla había estado ahí desde el principio? Levantó la mirada y sintió un escalofrío. En el umbral del pasillo que acababa de recorrer, asomaba una sombra alta y delgada. No podía distinguir su rostro, pero estaba seguro de que lo miraba. Julián respiró hondo, obligándose a dar un paso y luego otro. La sombra no se movía, pero sentía sus ojos siguiéndolo cada movimiento. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Finalmente, llegó a la sala de recepción, y la sombra desapareció en silencio. Cayó en una silla con las piernas entumecidas y la vista borrosa por el miedo. El reloj marcaba 12:20 de la mañana. Solo habían pasado 20 minutos. Se repitió una y otra vez que debía ser una broma, aunque también sabía que debía sobrevivir hasta el amanecer. Pero en lo profundo de su mente ya intuía que aquella noche no sería fácil. Tal vez ni siquiera la obediencia bastaría, porque el hospital parecía vivir y tenía hambre. El reloj marcó las 12:45. Julián respiraba entrecortado con el cuaderno gris abierto sobre las rodillas. Cada tanto se obligaba a leer las reglas otra vez, como si recitarlas pudiera protegerlo. Afuera el viento gemía entre los marcos rotos de las ventanas. De pronto, un zumbido agudo empezó a llenar la sala de recepción. Provenía de aquel teléfono rojo, un aparato viejo que colgaba torcido en la pared. Sus luces parpadearon bañando el lugar de un brillo enfermizo. Recordó la regla. Si suena el teléfono rojo, no contestes. Si contestas, la llamada no terminará nunca. Se tapó los oídos, apretando los dientes. El zumbido crecía y crecía, hasta que dolían los huesos. Por un instante pensó en arrancar el cable, pero se contuvo. «No lo toques, no lo toques», se repitió en voz baja. A las 12:59 el zumbido cesó y el silencio volvió como un peso insoportable. Entonces recordó la regla 2. Cada hora en punto debes contar en voz alta hasta 3. Se obligó a levantarse. El reloj marcaba la 1 de la mañana. Inspiró hondo, intentando que la voz no le temblara. 1, 2, 3, 4. Cuando dijo 5, un eco se unió a su conteo. Era la misma voz que escuchó por teléfono. Una voz hueca, sin emoción. 6, dijo Julián. 6, repitió la voz. Cada número hacía que la piel se le helara. Llegó a 13 con el corazón golpeándole la garganta. 13, murmuró casi sin aliento. 13, respondió la voz y después silencio absoluto. Se dejó caer de nuevo en la silla. Había cumplido la regla, pero se dio cuenta de que algo más había cambiado. El cuaderno gris estaba abierto ahora al final. Se incorporó con un sobresalto.
La caligrafía temblorosa decía: Regla 9. A la 1:30 de la mañana debes caminar hasta el quirófano 2 y asegurarte de que la mesa de operaciones esté vacía. Si hay algo sobre ella, apaga la luz y no entres. Si ya estás dentro y la puerta se cierra, no grites. No importa que veas, solo cierra los ojos y espera. Se quedó mirando esas líneas con la garganta seca. ¿Acaso esto era un juego? ¿Acaso esto estaba hecho para que él no lo lograra? El reloj marcaba la 1:05 de la mañana. Quedaban El reloj marcaba la 1:05 de la mañana. Quedaban 25 minutos antes de enfrentar lo que fuera que aguardaba en el quirófano. Por primera vez desde que llegó, sintió la certeza de que quizá no saldría vivo de ahí. Se incorporó despacio, con la libreta contra el pecho, mientras el hospital parecía respirar a su alrededor, como si supiera que ya lo tenía atrapado. El reloj de la pared marcaba la 1:25 de la mañana. Julián sintió que cada minuto era un clavo en la nuca. Repasó la regla una y otra vez en su cabeza. Se pasó la mano por la cara, húmeda de sudor frío. En el pasillo, el silencio era tan absoluto que podía oír su propio pulso. Avanzó con pasos cautelosos, repasando mentalmente el croquis que había visto en el cartel de la entrada. El quirófano 2 estaba al fondo, tras 2 puertas dobles. Las bisagras se quejaron cuando empujó la primera hoja. Dentro, la luz del pasillo apenas iluminaba los mosaicos blancos, sucios de huellas secas. El reloj marcó la 1 de la mañana. En punto, se armó de valor y encendió la luz del quirófano. La lámpara del techo parpadeó. La mesa de operaciones estaba vacía. Soltó un suspiro tembloroso, pero no se movió todavía. Sabía que debía asegurarse. Entró un paso, luego otro. La puerta crujió detrás de él, pero se quedó entreabierta. La mesa estaba cubierta por una sábana blanca. Por un instante se preguntó si debía alzarla para mirar debajo. Cuando estiró la mano, la lámpara parpadeó de nuevo. Clic, la luz se apagó. No, susurró. Se giró para salir, pero antes de poder dar un paso, la puerta se cerró de golpe, con un estruendo que hizo vibrar las paredes. Se quedó paralizado. Un zumbido empezó a llenar el quirófano, como un enjambre lejano. Algo caminó alrededor de la mesa. El corazón le martillaba. No grites, cierra los ojos y espera. Eso decía la regla. Se tapó la cara con ambas manos y los párpados ardieron por la presión. El zumbido se volvió un murmullo. Una voz ronca empezó a susurrar algo en un idioma que él no entendía. Sintió que algo rozaba su brazo, algo helado y áspero, como una lengua seca. Quiso gritar, quiso correr, pero no lo hizo. Se obligó a quedarse quieto con los ojos muy cerrados. Pasaron segundos, tal vez minutos, y el murmullo cesó. El zumbido se fue apagando. Cuando al fin abrió los ojos, la puerta estaba entreabierta otra vez. La lámpara volvió a encenderse con un chasquido eléctrico. La mesa estaba vacía. No había huellas ni sombra ni señales de que algo hubiera estado ahí con él. Salió tambaleando del quirófano y al llegar al pasillo, se dejó caer de rodillas, sollozando. Ya no quedaban dudas. Las reglas no eran una advertencia. Eran una condena que había aceptado por voluntad propia. Hacia el reloj, y marcaba la 1:42 de la mañana. Todavía quedaban muchas horas por sobrevivir a ese maldito hospital. ¿Qué les pareció esta primera parte del relato? ¿Acaso Julián será lo suficientemente fuerte para cumplir cada regla y salir con vida? ¿O el hospital lo atrapará, dejando a su familia esperando eternamente por alguien que ya no va a volver? Los leo en los comentarios. Yo fui el relatador y deseo que esta noche descansen